Hola, buenos días. ¿Cómo están? Me disculpo por haber llegado tarde. Me acaban de pasar el link pero bueno, ya estamos aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me escuchan bien, que me ven y que ven la presentación que estoy compartiendo? Sí, Buenos días, sí se ve y se escucha bien. genial. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daisy Ramírez, y yo soy psicóloga y soy de Honduras. Estoy unos países más abajo que ustedes. Entonces, justo en este momento me encuentro cursando mi maestría de violencia de género en la Universidad de Valencia, de España. Entonces, como parte de mi práctica, pues tengo la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, hablando acerca de diferentes temas. Y este mes nos tocó hablar acerca de la violencia de género, que le llamamos la otra pandemia. Entonces, esta mañana yo voy a compartir con ustedes información acerca de la violencia de género, pues por qué le decimos la otra pandemia, qué es, cuál es la definición oficial, cuáles son los tipos de violencias que existen, algunas cifras que quiero compartirles tanto a nivel mundial como de México. Y también me interesa mucho que les quede claro como cuáles son las causas, ¿no? ¿Por qué es que se da esta violencia de género? Porque si no entendemos la raíz de algo, entonces pues no podemos empezar a cambiarlo. Tenemos que saber exactamente de dónde proviene o por qué es que se da. Entonces eso es básicamente de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, sin más, empezamos. Antes de empezar con la definición, me gustaría aclarar cuál es la diferencia entre agresividad y violencia, porque muchas veces utilizamos esos dos términos indiscriminadamente. Siempre decimos, como los utilizamos, ¿no? Como o cuando una persona está siendo violenta, decimos que está siendo agresiva, o al contrario. Entonces es importante que sepamos diferenciar cuál es, pues, en qué no son iguales, que se diferencian. Bueno, la agresividad es algo que todas las personas tenemos. Está vinculada a la evolución biológica. La agresividad es lo que desplegamos las personas cuando nos sentimos amenazadas, cuando nos sentimos en peligro. Entonces, es un rasgo que ha estado presente durante mucho tiempo, desde que los seres humanos existimos, porque es lo que nos ha permitido sobrevivir, es lo que nos ha permitido conservar nuestra integridad. Entonces, como decía Newton, ¿no? Como la ley del más fuerte. Entonces, la agresividad nos ha permitido, la manifestamos a través de la inteligencia, ¿no? Porque los seres humanos en realidad no somos tan fuertes como comparado con otras cosas que existen en el planeta. Entonces, lo utilizamos, ¿no? Como a través de la inteligencia, pero siempre se consideran rasgos agresivos, ¿no? Para defendernos. Entonces, se entiende como un proceso adaptativo, con un proceso de defensa ante cualquier peligro, ante cualquier amenaza. Entonces, cuando nos sentimos en peligro, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Si ustedes se han fijado, cuando estamos en peligro, todo se activa, todas nuestras funciones corporales se activan, tenemos mucha adrenalina, nuestro corazón late más rápido, incluso podemos tener hasta más fuerza y estamos más alerta. Bueno, eso es la agresividad. Entonces, ¿y cómo reaccionamos ante estos estímulos de peligro? Eso es la agresividad. Entonces, está presente en todas las personas, se despliega o se presenta de manera automática, ni siquiera lo pensamos, pero cuando estamos en peligro, entonces reaccionamos, ¿no? Y no reaccionamos tranquilamente, sino que reaccionamos eso, agresivamente, para defendernos, para protegernos de esta amenaza o de este peligro. Entonces, eso es la agresividad. La violencia es lo opuesto, ¿no? Porque la violencia es una agresividad alterada. ¿Por qué? Porque la aprendemos. La agresividad ya viene con todas las personas. Desde que somos niños, desde que somos niñas, nuestro cuerpo avisa, ¿no? Avisa que nos tenemos que defender si estamos en peligro. En cambio, la violencia eh, no se despliega de manera automática, sino que de manera intencionada. ¿Y cuál es la intención? De dañar a alguien o de dañar algo. Entonces, la violencia es el resultado, es la combinación de la agresividad
de lo que ya tenemos, de esto que les acabo de contar, que ya tenemos todas las personas que utilizamos para defendernos, y también de los factores culturales. Esto significa que la aprendemos que según lo que vemos desde que somos chicos y chicas, es cómo vamos a aprender. Entonces, por ejemplo, pueden ver en la imagen que les compartí allí. Entonces, el adulto hombre le grita a, puede ser una adulta o una niña mayor, digamos un adolescente, y luego esta le grita al niño, y el niño, como no tiene con quién expresarse, entonces lo hace con un peluche. Entonces, esto también pasa con animales, con lo que sea. Entonces, es una cadenita, es que aprendemos. Entonces, ¿y cómo lo aprendemos? En casa. Parte de nuestra cultura es que para castigar a los niños y las niñas utilizamos precisamente el castigo físico, muchas veces violento, porque muchas veces no, acuérdense, no se puede controlar tan fácilmente esto. Entonces, es con la intención de corregir, pero al final muchas veces se terminan lastimando a la otra persona. Es parte de nuestra cultura. La televisión, los programas que vemos, ¿no? La violencia está en todos lados, solamente que está tan normalizada que no lo sabemos distinguir. Solo hasta que prestamos atención podemos distinguir la violencia que existe. Por ejemplo, el programa del Chavo del Ocho. Si ustedes se fijan realmente, es un programa muy cargado de violencia, increíblemente violento, no solamente violencia física, también violencia psicológica. Entonces, violencia económica incluso, ¿no? Pero no lo notamos, ¿no? Porque como es chistoso, nos hace reír, entonces eso es lo que pasa con la violencia, que generalmente la disfrazamos, podría decir, o le ponemos algo divertido encima, por ejemplo, los chistes que son increíblemente misóginos, pero como nos hacen reír, entonces hasta las mujeres incluso nos reímos. Entonces está muy normalizada, muy invisibilizada la violencia. Entonces, pero es importante que nos quede claro que es aprendida, ¿no? Que por naturaleza las personas no somos violentas, las personas somos agresivas. Entonces la agresividad se despliega de manera automática para defendernos, pero la violencia se despliega de modo intencionado y con la intención de hacer daño. Entonces, la violencia contra las mujeres decimos que es instrumental porque se utiliza como el medio para obtener un resultado y es la dominación de la mujer, el control de la mujer, ¿no? El poder, el manifestar abiertamente el poder que los hombres tienen en la sociedad. Y eso se los explicaré justo ahorita. ¿De dónde viene? ¿Cuál es una de las causas? ¿Cuál es una de las razones por las cuales existe la violencia de género? La respuesta es los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Seguramente ustedes han escuchado acerca de ellos. Los roles de género son aquellas características o los lugares, los atributos que se nos han asignado en la sociedad tradicionalmente, históricamente, dependiendo si nacemos hombres o si nacemos mujeres. Entonces, lo que los roles de género nos dicen es, pues, dónde tenemos que estar, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar, dónde es aceptable que estemos y dónde no, etcétera, ¿no? Como qué juguetes tenemos, con qué juguetes tenemos que jugar, qué colores nos tiene que gustar, qué actividades tenemos que hacer. O sea, todo lo que contempla lo social, todo lo que contempla cómo nos tenemos que comportar en la sociedad, esos son los roles de género. Entonces, tradicionalmente, esto es algo que está cambiando. Pues ahora estamos tratando de cambiarlo porque no debería ser así, tan marcado, ¿no? Las personas deberíamos poder elegir qué queremos hacer, dónde queremos estar, en qué queremos trabajar. Pero tradicionalmente solamente se nos han asignado, ¿no? Y así, y muchas veces, bueno, estos roles, aunque les digo que están cambiando, hay muchas de las cosas que todavía están tan impregnadas, tan impresas en todas las personas, que es muy difícil cambiarlo. Entonces, tradicionalmente, a lo femenino se le ha asignado el rol reproductivo y a lo masculino se le ha asignado el rol productivo. Entonces, con esto surge la pregunta, ¿reproductivo? Pues bueno, es que solo las mujeres pueden tener bebés. Entonces, sí, pero el rol reproductivo no solamente se refiere al hecho de tener bebés, se refiere al hecho de cuidar y de criar a los hijos y a las hijas.
se refiere al hecho de cuidar de las personas que están más grandes, de los ancianos, de las ancianas, de las personas que están enfermas, de las personas que tienen alguna discapacidad. Esto es el rol reproductivo, encargarse de la crianza, del cuidado de todas las personas y todo lo que eso implica, o sea, cocinarles, lavarles, limpiarles, etcétera. Eso es el rol reproductivo. Entonces, tradicionalmente se nos ha asignado a nosotras las mujeres. ¿Y dónde se llevan a cabo esas actividades? Pues en el espacio doméstico. Entonces, las mujeres hemos sido confinadas por la historia, por la tradición, al espacio doméstico, porque nos encargamos de esto, de cuidar, de criar. El hombre, en cambio, que tiene el rol productivo, o sea, de producir, de es el que trae el dinero, y para eso, pues, ha salido, ¿no? Fuera del ámbito doméstico hacia el espacio público, laboral, político, social, etcétera. Entonces, desde aquí, ustedes pueden ver o ya se puede empezar a ver la desigualdad que existe. ¿Por qué desigualdad? Porque para la sociedad en la que vivimos, los roles o las actividades que se llevan a cabo en el espacio doméstico no son tan importantes. ¿Por qué? Porque no generan dinero. Lo único importante es aquello que ocurre fuera del hogar, porque es lo que genera la plata. Entonces, desde allí hay una gran desigualdad, porque estas actividades domésticas deberían tener la misma importancia. Si estas actividades domésticas no fueran realizadas con la calidad con la que se hacen, entonces no habría todo lo demás, porque de casa es donde sale todo, ¿no? De casa es donde se alimenta la persona para poder ir a trabajar, que tiene ropa limpia para poder ir a trabajar, que tiene un sitio para descansar para poder ir a trabajar. Entonces, pero no se considera así. De hecho, hasta decimos que las mujeres que se quedan en casa, las amas de casa, no trabajan. Hasta eso decimos. Claro que trabajan muchísimo, a veces más que las personas que salen fuera, porque en casa no hay descanso, en casa no hay vacaciones, en casa siempre hay algo que hacer. Es una gran responsabilidad, no solo de cuidar un espacio, sino de todas las personas. Y eso no hay descanso, nunca se para. Entonces, estamos tratando de cambiar eso y decir que las mujeres que se quedan en casa trabajan en casa o tienen un trabajo sin remuneración, pero que siempre es trabajo. Entonces, ven, es increíble cómo desde aquí podemos ver esa desigualdad. Entonces, si yo les preguntara que quiénes son las personas que tradicionalmente, así como se nos han asignado esos lugares, quiénes son las personas que tienen el poder, pues bueno, entonces la respuesta es más que obvia y sería entonces lo masculino, ¿no? Los hombres, porque por eso que ya les acabo de explicar, ¿no? Al hecho de salir, de generar y de que se considera más importante su trabajo que el que hacen las mujeres en el espacio doméstico, entonces desde ahí ya podemos ver el poder. Y también porque a los hombres se les enseña que ser hombre significa ser todo lo contrario a ser mujer. Por eso es que los hombres no incursionan en el espacio doméstico o se les hace más difícil meterse en el espacio doméstico, que es otra gran desigualdad que existe. Ahora que las mujeres ya trabajamos, ahora que las mujeres ya podemos, se nos permite salir, porque antes no es que no querían, es que no se les permitía. Entonces ahora que ya se nos permite, y estamos incursionando en ese espacio público también, lo que ha sucedido muchas veces, yo sé que no en todos los hogares es así, pero muchas veces lo que ha pasado es que entonces la mujer tiene doble responsabilidad. Sale a trabajar y también es la encargada de todas las actividades del espacio doméstico, porque nosotras sí hemos salido al espacio público, pero los hombres no se han inmerso o no se han metido en el espacio doméstico. Las responsabilidades no se comparten por igual. Y luego escuchamos hombres decir que le ayudan a su esposa o que le ayudan a su pareja. En realidad no es ayuda, no debería ser ayuda, también es su responsabilidad. También come, también ensucia, también vive allí. Entonces, ¿ven? Entonces, eso es desigual, ¿de acuerdo? Entonces, la desigualdad y el hecho de que hayan personas que tienen más poder y que utilicen ese poder para controlar, para dominar o simplemente para permanecer allí, entonces allí es donde sucede la violencia. ¿Y por qué se llama de género? Pues porque generalmente es perpetrada por un hombre que tiene poder sobre una mujer que no tiene tanto poder, por esto que les estoy explicando justo ahora.
Otra cosa que podemos ver, que a mí me llama muchísimo la atención, son las cualidades o características que se nos han asignado por tradición, ¿no? Tradicionalmente, así es como se nos considera. Entonces, vean ustedes la de las mujeres, están ahí abajo, donde dice sensibilidad. Entonces, a las mujeres se nos han atribuido estas características: sensibilidad, vulnerabilidad, debilidad, docilidad, dependencia, inseguridad, fidelidad, pasividad, que somos recatadas. Hace unos años, o creo que justo ahora incluso, si le preguntamos a algunas personas, esta es la definición de una buena mujer, entre comillas. Estas, que si tiene estas características, si tiene estas características, es una buena mujer. Entonces todavía hay personas que creen mucho esto. ¿Y qué pasa entonces cuando una mujer demuestra otras características que no son estas? Pues bueno, empiezan los insultos, ¿no? De pe para arriba, de que, pues, que marimacha, no sé si ustedes tienen esa palabra en México, pero aquí en Honduras la tenemos. Entonces, o que sencillamente no es una buena mujer. Y hasta se lo decimos a los hombres que están a nuestro alrededor, ¿no? Si una mujer no tiene esas características, no, pero es que mira, te va a mandar o vas a ser mandilón, vas a hacer lo que sea, ¿no? Porque una mujer que no tenga estas características o que tenga otras características que se consideran masculinas, entonces no es una buena mujer. Entonces se nos ha asignado. ¿Y de dónde creen ustedes que viene esa frase del sexo débil? Pues de estas características, porque ser vulnerables, ser sensibles, ser dóciles, no es algo bueno, no es considerado algo bueno para la sociedad. Claro que es algo bueno. Si todas las personas deberíamos ser sensibles, todas las personas deberíamos ser vulnerables. Eso significa que sentimos y que demostramos lo que sentimos, pero se considera algo malo. Entonces, se considera que los hombres no deben tener estas características. Entonces, las características que se les han asignado a los hombres son completamente lo contrario, las tenemos al otro lado. A ellos se les asignan características como fortaleza, y no solamente fortaleza física, sino fortaleza emocional, el hecho de que siempre mantengan esta imagen exterior, ¿no? Que no puedan demostrar ningún sentimiento que no sea el enojo. Porque sí se les permite a los niños y a los hombres y a los adolescentes varones demostrar una emoción, y es el enojo. Disculpe la molestia. ¿Hola? Hola, yo sigo viendo la lámina número 1. No, ok, lo siento. Justo ahora lo veo. Sí, yo también. Ay, perdón. Ah, sí, estoy viendo que me acaba de decir que está en pausa. Y... ¿ahora sí o todavía no? Está padre. No, Voy a volver. ¿Ahora? sí, listo, gracias. Listo. Lo lamento. Bueno, pero ya se los conté. Solo es que estaban dos diferentes columnas. Entonces, entonces que sí se les permite, ¿no? Que a los hombres sí se les permite demostrar una emoción, y es el enojo. Entonces, porque no pueden estar tristes, o sea, no pueden llorar. La alegría, pues, ¿se han fijado ustedes cómo la mayoría de hombres reaccionan ante una noticia alegre? Pues casi inmutables, ¿no? Casi pues apenas sonríen, ¿no? No se les permite ser tan expresivos como a nosotras. Y el miedo, pues mucho menos. Uy, ¿cómo un hombre va a demostrar miedo? ¿No? Entonces, esto, si son tan fuertes y tan valientes, entonces esto se los enseñamos desde que son chiquitos, que les permitimos sí, es más aceptable que solamente demuestren el enojo. Entonces, a eso se refiere con la fortaleza. Entonces, también se dice que son independientes, infieles. Con esto de la infidelidad, eso es algo cultural, porque las mujeres también somos infieles, ¿no? Todas las personas podemos ser infieles, pero no se ve bien que una mujer sea infiel. En cambio, si un hombre lo es, pues es más normal, ¿no? Pues es su condición. Son activos, rebeldes, violentos, expresivos, seguros de sí mismos y valientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también solamente con estas cualidades que se nos han atribuido, que se nos han asignado, también podemos ver una enorme desigualdad. ¿Por qué? Porque esto es lo que significa ser una buena mujer o ser un buen hombre. Entonces nos encasilla o nos mete en este cuadrito
Y si somos diferentes, entonces es ahí donde viene el problema, ¿no? Si nos salimos de estos roles, eso es lo que es criticado. Los hombres, por ejemplo, que incursionan en el mundo doméstico, como cocinando, como preocupándose realmente por ser buenos padres, son muy criticados todavía. ¿Por qué? Pues porque no es su espacio, porque está mostrando vulnerabilidad, porque está mostrando sensibilidad al hacerlo. No es su espacio. Entonces las mujeres que somos independientes, que somos fuertes, que somos seguras de nosotras mismas y valientes, también somos muy criticadas. Entonces, ya todavía, ¿por qué? Porque como les decía, estos roles de género están tan impresos, esto es algo que no va a costar bastante cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos años y años de historia detrás. ¿Hace cuánto las mujeres empezamos a tener algunos derechos iguales que los hombres? Yo creo que ni 200 años. Entonces, es muy poco. Entonces, básicamente, lo que se quiere o lo que pedimos es la igualdad. El hecho de que esto que están viendo en pantalla, esto que les estoy contando, cambie y que podamos tener relaciones igualitarias. Que no haya esto, que no hayan personas arriba porque son consideradas más fuertes y personas abajo porque son consideradas débiles, ¿no? Sino que podamos tener las mismas responsabilidades. Yo sé que las mujeres siempre vamos a ser las que tengamos los bebés, pero eso no significa que nosotras tenemos que encargarnos 100% del cuidado. Una vez sale de nuestro cuerpo, la persona, cualquier otra persona la puede cuidar. Siempre va a haber ese vínculo, ¿no? Como amamantar y eso, pero hay otras cosas que las otras personas pueden hacer. De hecho, lo hacemos. Entre las mujeres nos cuidamos cuando nace un bebé, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque siempre somos las mujeres las que estamos las encargadas de cuidar y de criar. Entonces, cuando eso sucede, cuando los hombres también se metan al espacio doméstico, pero de verdad por completo, así como nosotras hemos incursionado en el espacio público, entonces las cosas van a empezar a ser un poco más igualitarias para nosotras, porque como les digo, lo que sucede es que ahora las mujeres generalmente estamos doblemente cargadas con trabajo y cuando llegamos a casa, pues el hombre generalmente, ¿no? Tradicionalmente, se pone en el sofá a ver la televisión, a esperar la cena. Y la mujer se encarga de la cena, de limpiar, de preguntarle a los niños y a las niñas cómo está la escuela, que si la tarea, que si la ropa, que etcétera. Entonces, eso es algo que todavía vemos en muchos hogares de nuestras culturas. Entonces, bueno, es solo para que les quede un poco claro, ¿no? Como cuál es la desigualdad de esta que estamos hablando. Entonces, básicamente, lo que sucede es que tienen más poder los hombres y la violencia de género es el abuso de este poder. Es el hecho de que yo me he encontrado con hombres que hasta me dicen, pero es que ¿cómo voy a dejar mis privilegios? Es una vida privilegiada. ¿Cómo voy a dejar estos privilegios? Eso también es violencia, ¿no? Porque están abusando de ese poder. Una vez saben que existe, es difícil no verlo. Entonces, se abusa de ese poder. Entonces, hay hombres, los agresores, porque no todos los hombres son agresores, pero los agresores lo que hacen es exactamente esto. Es que necesitan dominar, necesitan controlar y necesitan tener que la mujer sepa que él tiene más poder. Entonces, la definición de violencia de género es todo aquel acto, todas aquellas acciones lesivas, lesivo significa que causa daño, perpetrado contra la voluntad de una persona y que está basado en las diferencias de carácter social, o sea, el género entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Por esto que les acabo de explicar, por los roles de género. Entonces, la violencia son todos aquellos actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Ese puede tener cualquiera o las tres de esas consecuencias. También como las amenazas de tales actos. Entonces, que le diga, si no me tenés tal cosa hecha, ya vas a ver cómo te va. Lo mismo que le decimos a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños y las niñas? Tenemos mucho poder como personas adultas y les decimos, les amenazamos. Bueno, lo mismo sucede con la violencia de género. Hay hombres que no necesitan pegar y no necesitan insultar, sino que solamente con la amenaza. Entonces, eso también se considera violencia de género. Las amenazas, la coacción, que significa obligar a una persona a hacer algo que no quiere, y otras privaciones de libertad. Entonces, estos actos de violencia pueden cometerse en público o en privado.
Antes se consideraba que solamente era condenable o que solamente era mal visto por la sociedad lo que se cometía en público. ¿No? Por ejemplo, si un hombre públicamente, por ejemplo, en una reunión o en la calle, le pegaba o insultaba a su esposa. Solamente eso era lo condenable. Pero en casa, a puerta cerrada, pues como las mujeres hemos sido consideradas propiedad de los hombres y que pueden hacer con nosotros lo que quieran, entonces se consideraba que por ser esposa, entonces en casa sí podían hacer todo esto. Y por eso las mujeres tenemos todavía algo que se llama mandato de silencio. Hay muchas mujeres que no hablan, hay muchas mujeres que no se aceptan, que no se asumen víctimas, porque tienen este mandato de silencio. Las mujeres tenemos ese mandato de aguantar. Hasta tenemos un dicho que dice lo de la cruz. No sé si ustedes lo han escuchado, pero bueno, es que esa es mi cruz y yo tengo que aguantar. Entonces, las mujeres se quedan en las relaciones de violencia por muchísimas razones. Una de ellas es esto, es ese mandato que tenemos, ese mandato de aguantar, ese mandato de silencio, el hecho de que qué van a decir las demás personas, pero no solamente allí, hay mujeres que no les importa esto, pero que no son, que no trabajan fuera de casa, entonces no tienen dinero y se ponen a pensar, yo en mi ambiente lo escucho mucho, o sea, yo sé que él me trata mal, pero ¿y qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mis hijas? ¿Cómo voy a comer? La casa está a nombre de él, no tengo a dónde irme. Entonces, otra de las razones por las cuales se quedan las mujeres es la dependencia económica. En mucho, pero en gran medida, esta es la razón. Otra de las razones es la dependencia emocional. Hay mujeres que sí, porque la violencia de género no tiene estrato social, se da desde las personas más pobres hasta las personas más ricas. Entonces hay mujeres que sí tienen dinero o que sí podrían irse, pero creen que no van a poder vivir sin este hombre. Esto es algo que también lo escuchamos mucho. Y es que las mujeres que están en una situación de violencia, según los estudios, se asemeja bastante a las adicciones, a una persona que se adicta a algo. Entonces es como que necesitara, ¿no? Como que tuviera esto que le dice que no puede vivir sin esa persona. Y de hecho lo que sucede es que cuando se arranca de esa relación de violencia, también la mujer tiene un síndrome de abstinencia. La mujer siente que se va a morir, la mujer siente que no puede sola y regresan. ¿Cuántas veces hemos escuchado de una pareja que se ha separado, que ella decide irse, que hasta denuncia y luego a los días va y quita la denuncia y regresa con su agresor? Pues es por esto, porque las mujeres tienen que saber y nosotras las personas tenemos que saber que va a doler muchísimo y que va a necesitar mucho acompañamiento si decide dejarlo. No va a ser tan fácil, no es que toma la decisión y su vida es color de rosa. Al contrario, va a sufrir más que cuando estaba siendo violentada, porque también es que hay un montón de cuestiones psicológicas que van detrás, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, para que sepamos que no es tan fácil, porque muchas veces juzgamos a las mujeres que están en una relación de violencia, las criticamos y decimos, no, pues que a ella sí le gusta. Yo ya le dije que lo deje, yo ya le dije que esa no es vida, pero ella no quiere, entonces le gusta. Es mucho más complejo que eso y tenemos que empezar a entender esto que es tan complejo, ¿no? Y no solamente criticar. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia de género que existen? Se dividen en 5 grandes tipos. Y estos tipos, hay 2 de ellas que tienen subtipos. Entonces, vamos a empezar con la violencia doméstica, que es una de las más conocidas, ¿no? Que es de la que generalmente cuando pensamos en violencia de género, generalmente pensamos en esta, en la violencia doméstica, porque es la violencia que se da en la pareja, ¿no? Le estamos diciendo ahora, o estamos tratando de cambiar a violencia de pareja íntima, porque cuando pensamos en doméstica, pensamos en una casa y pensamos en una pareja que convive, que vive junta, pero la violencia entre la pareja se puede dar aunque no se conviva. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo mucha violencia de este tipo en los noviazgos adolescentes. Entonces, eso también se considera violencia de género. Entonces, aunque no importa la edad y no importa que no vivan junta la pareja, entonces también puede haber violencia. Entonces, por eso es que estamos, cuando escuchen violencia de pareja íntima, pues se refiere a esto, ¿no? Como es a la misma violencia doméstica. Entonces, este tipo de violencia se puede manifestar de diferentes maneras.
Primero, la física, que es es la visible, porque es la que deja rastro, la que deja daño físicamente en el cuerpo de la persona, en el cuerpo de la mujer. Entonces, esta violencia puede ser cachetadas, patadas, jalones de pelo, empujones contra la pared, contra la cama, contra el piso, machetadas, cortes con cuchillo, quemaduras con cigarros, pues balazos, o sea, estoy tratando de pensar en las que yo he visto. Bueno, todo esto que deja daño sobre el cuerpo de la mujer, esa es la violencia física. Luego tenemos la violencia psicológica, que antes se le llamaba violencia verbal, porque se creía que era solamente los insultos. Y sí, los insultos son parte de esta violencia psicológica, pero no solamente allí, porque las amenazas también caen aquí dentro. La manipulación también cabe aquí dentro. Entonces, en la violencia psicológica es toda aquella forma de control que no tenga que ver con lo físico ni con lo sexual. Entonces, por ejemplo, el hecho de controlar o de que si la mujer sale, que tenga que mandarle la ubicación, que tenga que mandarle una fotografía de con quién está, que tenga que aprobar el atuendo que ella lleva, eso es violencia psicológica, ¿no? El hecho de que se controla de otra forma, ¿no? Que no es física, porque sí puede salir, sí le da permiso de salir, pero tiene que aprobar con quién va a salir, dónde, tiene que asegurarse que está allí, por ejemplo. Entonces, eso es violencia psicológica. Ahora, la violencia sexual es bastante invisibilizada en la pareja. ¿Por qué? Porque existe un mito en nuestra cultura, en la sociedad en general, que los hombres no pueden controlar su apetito sexual, que parecen animales que no pueden controlarse. Esto es un mito. Hay muchas personas que lo creen. Yo crecí creyendo esto. Entonces, por ejemplo, que un hombre, si uno empieza a coquetear de una forma sexual con él y no le da nada después, que no puede ser, ¿no? Pues, claro que puede ser, no le va a pasar nada, pero no creemos esto, no nos enseñan esto. Nos enseñan que si un hombre tiene ganas, hay que complacerle. Y esto es algo que en las parejas también se cree, las mujeres también lo creen. Entonces, ¿qué pasa con la violencia sexual? Pasa o se manifiesta cuando el hombre quiere tener relaciones sexuales y ella no, pero se siente obligada a hacerlo. Obligada porque enseñaron. Y también porque existe esa frase que dice, si no le das tú, él va a ir a la calle a buscar a otra. Entonces, el miedo al ser engañada porque no satisface sexualmente a su pareja, entonces esa es una de las razones por las cuales lo hace. Y ella accede, aunque no quiere, pero ella accede. Yo he escuchado tanto testimonio o tantas veces que las mujeres solo dicen, pues bueno, yo solo me quedo allí y que lo haga y que termine. Eso se considera violencia sexual. Si la mujer no quiere, pero sus deseos no son tomados en cuenta, aunque no sea a la fuerza, pero no son tomados en cuenta, eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque la mujer tendría derecho a decir que no, si ella no quiere. También se considera violencia sexual cuando el hombre quiere hacer alguna actividad sexual o alguna postura que a ella le dé pena, o sea, que ella sienta que no es para ella eso, que no quiere hacerlo porque le da vergüenza, porque le duele, o porque sencillamente va en contra de sus creencias, pero aún así él lo quiere hacer y lo hace porque no le importa lo que ella está diciendo, eso también se considera violencia sexual. Violencia sexual también es comentar acerca de la vida sexual de la pareja sin el consentimiento de ella. Entonces, por ejemplo, él cuando se pone a hablar con sus amistades acerca de cómo hicieron o qué hicieron y ella no está de acuerdo porque a ella le da vergüenza, eso también es violencia sexual. La violencia económica es, como la palabra lo dice, lo que tenga que ver con el dinero. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer solamente trabaja en casa y ese es él el que sale y el que trae el dinero, pero no le da lo suficiente porque él necesita para sus gastos, como por ejemplo mantener su vicio de alcohol, que es algo bastante frecuente en nuestra cultura también. Entonces, que por mantener su vicio de alcohol no le da suficiente dinero para la comida, para los gastos de los hijos y de las hijas, eso es violencia económica. O si ella sí trabaja fuera de casa, pero él al final del mes o en la quincena le recoge el dinero, le recoge el sueldo, porque él como cabeza de casa
es el hombre y el que tiene que manejar el dinero, y lo mismo, le quita su dinero y no le da suficiente, aunque le dé, pero se lo quita, o sea que es él el que controla y no ella la que puede tomar decisiones, eso también es violencia económica. El otro tipo de violencia de género es el de violencia sexual. Entonces, esto, hay varios tipos también. El acoso es todas aquellas verbalizaciones, insinuaciones, comentarios, miradas y gestos que tienen índole sexual y que son perpetradas contra nosotras las mujeres sin que nosotras querramos. Generalmente cuando pensamos en acoso, pensamos en el acoso callejero, pensamos en el hecho de que a todas las mujeres nos ha pasado que vamos caminando y alguien nos dice algo, o alguien se nos queda viendo de una forma sexual y se toca el pene. Eso es acoso sexual, entonces es lo primero que pensamos. Yo considero que el 100% de las mujeres hemos vivido algún tipo de acoso en nuestra vida. Pero este acoso no solamente se reduce a la calle, también se da en los espacios profesionales, en los espacios de trabajo, de escuela, de estudio y en casa. ¿De acuerdo? Entonces es importante que sepamos que no importa si es mi tío, si es mi jefe, si es mi compañero y hace algún comentario que tenga insinuación sexual contra mí, eso es acoso sexual. O que yo estoy hablando y él en vez de estarme viendo a los ojos me está viendo el pecho, eso también se llama acoso sexual. Entonces es todo aquello que no hay tocamiento, sino que solamente son eso, como verbalizaciones, pueden ser los chistes también, o las miradas, los gestos que tienen índole sexual, entonces eso se llama acoso sexual. En el abuso, entonces, ya existe tocamiento, existe actividad física sin penetración. Entonces, abuso sexual es, pues, por ejemplo, a los niños y las niñas que solamente les tocan los genitales o obligan a que este niño o niña toque los genitales del adulto. A las mujeres también nos pasa y se considera abuso cuando vamos en el transporte público y nos dan una nalgada o nos tocan la vulva, nos tocan los pechos. Eso es abuso sexual. Abuso sexual también es obligar a otra persona a ver, ya sea pornografía o a ver a una persona masturbándose o a ver a dos personas teniendo relaciones sexuales. Entonces, eso también se considera abuso sexual y es bastante frecuente en los niños y en las niñas. Los agresores realizan esto bastante, ¿no? Para no dejar rastro de penetración, para no dejar rastro de violación, es algo que utilizan bastante, ¿no? Tocar los genitales y obligarles a las personas o a los niños y a las niñas a verlos masturbándose o a ponerlos a ver pornografía. Eso es algo increíblemente común. La violación es el otro tipo de violencia sexual y esta pues ya todos sabemos qué es la penetración de la vagina, del ano o de la boca, porque muchas veces creemos que violación es solamente cuando un pene es introducido en la vagina y no. La violación también puede ser que el pene sea introducido en la boca de la mujer. Eso también es violación. Entonces es la penetración de esas tres, ¿no? De la vagina, del ano o de la boca, ya sea por el miembro sexual masculino, que es el pene, cualquier otra parte del cuerpo, como los dedos, o cualquier objeto, ¿no? Como yo lo que he escuchado es botellas, palos de billar y vegetales. Entonces, introducir cualquiera de estos en cualquiera de los ya mencionados se considera violación. La explotación sexual es entonces comercializar, es recibir dinero, recibir algo a cambio de la sexualidad de otra persona. Entonces es cuando, cuando básicamente se vende, ¿no? La sexualidad de las personas. El otro tipo de violencia de género son los matrimonios y uniones infantiles forzadas tempranas. Esto es algo que se da mucho en nuestra cultura. En Latinoamérica y el Caribe, 1 de 4 niñas todavía es obligada, es forzada a entrar en una de estas relaciones antes de cumplir 18 años. Eso es lo que significa. Por eso es infantil, porque no es una adulta todavía. ¿Por qué se da esto? Pues hay muchas razones. La pobreza, el hecho de que la familia no pueda mantener a tantos hijos e hijas que tiene, y entonces las hijas básicamente son obligadas o forzadas a buscar pareja, ¿no? A entrar en una relación temprana porque ya no puede ser mantenida por la familia. Los embarazos adolescentes son otra razón. Entonces, cuando una chica está embarazada, básicamente se le obliga, se le fuerza a estar en estas relaciones.
que muchas veces no son con otro adolescente, sino que con una persona mayor. El abandono escolar, la cultura, no, hay muchas razones de esto, pero entonces es importante que sepamos que también es un tipo de violencia de género. La trata de personas es otro tipo de violencia de género. Esto es algo que se da pues muchísimo, ya lo sabemos. Más del 90% de las personas que son víctimas de trata son mujeres y son utilizadas como para fin de explotación sexual. Entonces, a veces es importante que sepamos, porque a veces decimos que las mujeres se están prostituyendo o están siendo prostituidas. Prostitución es cuando existe algo a cambio, o sea, que la mujer vende su sexualidad pero recibe dinero. Cuando una mujer no recibe nada, se llama explotación, ¿no? Y cuando no quiere estar allí, se llama explotación sexual. Y esto es uno de los fines de la trata. Es un increíble negocio. Nos venden a las mujeres, porque las mujeres somos objetos sexuales. Y el femicidio. El femicidio es, pues, la expresión más cruel de violencia de género, porque es ya cuando lleva a la muerte. Es importante que sepamos que el femicidio no solamente sucede así porque sí. El agresor un día no solo se levanta y dice, bueno, hoy quiero matar a esta, quiero matar a mi pareja, quiero matar a mi novia, quiero matar a mi esposa. No, una mujer que ha sido asesinada por razón de género ha vivido una o varias de las violencias antes mencionadas. Entonces, para que nos quede claro, ¿no? Por eso es que se llama femicidio, porque no solamente es la muerte de una mujer, sino que es la muerte de una mujer que ha sido violentada y a la que el Estado le ha fallado, porque no ha cumplido, no le ha puesto los requisitos necesarios para que pueda denunciar, para que pueda salir de esa relación. A escala mundial, 35% de las mujeres, o sea, 1 de cada 3 mujeres, ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja, o violencia sexual por otra persona que no sea su pareja. 1 de cada 3 mujeres. Eso es increíblemente alarmante. Debería alarmarnos muchísimo. Y estos datos no incluyen el acoso sexual. Como yo les digo, yo creo, pues no hay ninguna estadística que lo confirme, pero yo creo, yo me he dado la labor de preguntarle a todas las mujeres que conozco y ninguna me ha dicho lo contrario, hemos sufrido acoso sexual. Otra cifra increíblemente alarmante, cada día en el mundo mueren 137 mujeres por razón de su género, a manos de su propia familia, o sea, de su pareja, expareja, padres, tíos, hermanos, abuelos, 137 mujeres. Es increíblemente alarmante. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia de COVID? Pues las mujeres, a miles, a millones de mujeres, se les deja en un estado de mayor vulnerabilidad, porque mucha de esta violencia se da en casa. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Que nos encierran en la casa. Entonces, a estas mujeres las encierran en el lugar más inseguro para ellas. Y lo que ha pasado es que las mujeres han empezado a hablar, no aguantan y han empezado a hablar. En los países del mundo, las llamadas a líneas de asistencia se ha quintuplicado. Imagínense ustedes que las mujeres tenemos este mandato de silencio y aún así han empezado a hablar, han empezado a llamar que están en peligro. Imagínense por qué es, ¿no? ¿Qué niveles de violencia están viviendo estas personas, estas mujeres? Entonces, lo que ha pasado, ¿no? Por eso, por el encierro, por las cuarentenas, el distanciamiento, cerraron las escuelas, cerraron los trabajos, dejó a millones de mujeres y niñas en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Completamente aisladas, sin poder pedir ayuda y dependiendo financieramente, porque hay muchas mujeres que estaban ya trabajando fuera de casa, que perdieron su empleo y tienen que regresar otra vez a casa, porque para las empresas es más fácil despedir a una mujer que despedir a un hombre. En México, los feminicidios este año incrementaron un 7.1 comparado con el año anterior. Solamente tengo las cifras de enero a mayo, de los primeros 5 meses de este año. 423 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. Esto es increíblemente alarmante. Nos tiene que decir, hay algo que está sucediendo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que creen que esto de la violencia de género es falso, que es un invento de las feministas que no tienen nada que hacer y están diciendo esto. Entonces, hay personas que no creen, pero entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tantas mujeres que están siendo asesinadas? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, la razón por la cual estamos hablando de esto es precisamente para eso, ¿no? Para hacer conciencia, para invitarles a la reflexión. Yo estoy segura que todas las personas aquí presentes conocemos a una mujer que está siendo violentada.
porque es tan común, es tan frecuente. Ese estudio que decía 1 de cada 3 mujeres, yo estoy segura que no tomaron tanto en cuenta Latinoamérica. Yo estoy segura que en nuestra cultura es más esa cifra. Así que, bueno, eso es todo lo que yo tenía para compartir con ustedes y ahora es su turno. Queda abierto el chat, queda abierto, pueden utilizar su micrófono. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta que quisieran hacerme? Así que, adelante. Bueno, por mi parte, yo solamente voy a felicitarla. Creo que fue una muy buena exposición. Y sí, efectivamente hay muchas mujeres que sufren violencia y desafortunadamente, como mujeres también, muchas veces no nos ayudamos. Entonces, ese también es un problema. Lo vemos y lo callamos, o lo sufrimos y lo callamos, ¿no? Por vergüenza, por lo que dirán los demás, por qué no les van a creer, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente sí es un problema y yo creo que se está dando un gran paso, ¿no? Con la gente joven que se está dando cuenta de todo este tipo de cosas, pero la gente adulta, pues ya trae arraigado todo ese tipo de pensamientos y todo ese tipo de educación que es más difícil cambiarlo, ¿no? Gracias, gracias por su comentario, Adaluz. Y solamente aclarar algo, es un mito el hecho de que creamos que las personas jóvenes no lo creen. Hay estudios que dicen que incluso en México me parece que leí uno, hay otro en España también, que entrevistaron, encuestaron a adolescentes y la mayoría de ellos no se dan cuenta. Por eso que les digo, ¿no? Las cifras de violencia que existen en el noviazgo, entonces son altísimas también. Sí pasa en las personas adultas, pero también pasa en las personas jóvenes, en las personas adolescentes que tampoco lo pueden ver, que tampoco se dan cuenta que están violentando o que están siendo violentadas. Entonces, sí se está haciendo muchísimo trabajo para ayudarles a que se den cuenta, porque realmente que, pues empieza, ¿no? Ahí es donde empieza en casa, pero para que las personas adultas podamos enseñarle a las nuevas generaciones, nosotras tenemos que deconstruirnos y es tan difícil. Miren, si yo les confieso, yo llevo en este mundo ya varios años, tengo experiencia, yo atiendo a mujeres y aún así tengo que estar en constante reflexión porque hay muchas de estas cosas que yo les dije al principio de los roles de género que todavía las creo, que todavía las vivo. Entonces, es eso, es una cuestión de que todas las personas tenemos que reflexionar, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando como nos enseñaron o como es correcto? Porque generalmente la respuesta es como nos enseñaron. Muchas gracias por su comentario, Daluz, tiene toda la razón. Iván comenta también, a ver si hay algo más arriba. Hay algo más arriba. María comenta, me pareció muy interesante su plática, a pesar de que ya soy mayor. Qué bueno sería que las jovencitas escucharan algo así. Sí, esta es la razón por la cual estamos hablando, ¿no? Porque necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Iván dice también mencionar que los feminicidios que no se dan dentro de una relación, aunque son menos frecuentes. Sí, exacto, Iván. Hay feminicidios porque los feminicidios, acuérdense, ¿no? La violencia de género, por eso les decía, existe la violencia doméstica, pero también existen otro tipo de violencias. Entonces, cuando una mujer que ha sido víctima de trata es asesinada, entonces se considera también femicidio. ¿No? ¿Por qué? Porque es un tipo de violencia de género. Entonces, exactamente. También los crímenes de Estado son muy comunes en nuestros países. En México, no sé si han escuchado ustedes acerca de Maricela Escobedo. Entonces, ella también es considerada que fue un feminicidio, ¿no? Porque ella fue asesinada por la mujer que fue, por haber luchado porque se hiciera justicia por la muerte de su hija. Y pues la mató el sistema, la mató el patriarcado, la mató el machismo, ¿no? Que no le, y las autoridades al no haberla protegido, porque ella necesitaba protección. Entonces, sí, definitivamente, gracias, Iván. Es importante que sepamos esto, que los feminicidios no son solamente perpetrados por parejas o exparejas, aunque es lo que más se da. Bien, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, gracias por haberme escuchado. Y bueno, adelante, ¿no? A reflexionar, a pensar acerca de qué sea. Uy, Enrique, adelante. Enrique levantó su mano. ¿No?
Ah, va, ya la quito. No pasa nada. Muchas gracias por su atención. Bueno, me despido de ustedes y les deseo una linda tarde a todos y todas. Gracias igualmente.